Bien, vamos a continuar con el avance de la unidad de formación, comunicación y lenguaje. Todos nos vamos a la página 60. Todos estamos en la página 60. El contenido que nos toca a continuación son analogías de relación de función. Vamos a ver sobre las analogías de relación y función. Analogías. Como vimos, las analogías son una relación de semejanza o comparación entre dos palabras o grupos de palabras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las analogías de relación de función nos dice que son una relación de semejanza, ya sea de comparación entre dos palabras o grupos de palabras, ¿no? Bien. También nos dice que hay muchas maneras de establecer analogías a partir de las cualidades, ¿no? Las cualidades en que se tenga. También nos dice que las palabras tienen en común, o sea que de las cualidades que las palabras tengan en común. Las analogías con relación de función nos dice que son las que relacionan alguna profesión u oficio con su herramienta o instrumento de trabajo. O sea, ¿qué quiere decir profesión? Si nos referimos a profesión, puede ser doctor, odontólogo, puede ser profesor, ¿no? Entonces, y si también si nos dice u oficio, entonces a un oficio que se dedica a hacer, puede ser trabajo, panadero, carpintero, pintor, ¿no? Entonces nos dice que también es de trabajo característico, es decir, vinculan a un objeto con la función que ésta cumple, ¿no? O sea, vinculan a un objeto con la función que éstas cumplen. Vamos a continuar. Ya, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, si podemos identificar, aquí en la imagen vemos un panadero, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? La analogía de panadero. Panadero, vamos a ver su analogía, de panadero a uslero, ¿no? Entonces, si podemos ver, aquí está un panadero, su analogía sería uslero, entonces, de acuerdo al oficio en que se encuentre, ¿no? Vamos a seguir viendo. Aquí vamos a seguir viendo un ejemplo. Por ejemplo, de pintor, nos dice, aquí está el pintor, de pintor a pincel. Aquí está pincel, ¿no? Entonces, de pintor a pincel. Si damos el ejemplo, esto sería un oficio que cumple, ¿no? O sea, de pintor a pincel. Entonces, la analogía sería de pintor a pincel. Nos dice que también a partir de estas imágenes tenemos lo que son las siguientes analogías con relación de función. Vamos a seguir viendo a partir de las imágenes muchas otras más analogías que nos da el siguiente ejemplo. Por ejemplo, de carpintero es a martillo. Aquí, por ejemplo, de carpintero a martillo, ¿no? De panadero es a uslero, como ya habíamos visto en el ejemplo anterior. También nos dice que de la misma manera se puede decir que de como cocinero a cuchillo. Aquí, por ejemplo, cocinero a cuchillo. También de como pintor a pincel, ¿no? Pintor a pincel. Y hay muchas otras más analogías que ya vamos a ir bien, que podemos sacar, ¿no? Según la noción que nosotros podemos ver. Por ejemplo, seguimos viendo como de arquitecto es a plano, ¿no? Entonces, de doctor es a estetoscopio. Entonces, hay muchas otras más analogías. Por ejemplo, si nos vamos al contexto, si estaríamos en aula, si nos vamos de profesor, entonces sería a pizarra, de profesor a libro. Entonces, hay muchas otras analogías que nosotros podemos sacar, ¿no? Vamos a continuar. Para hacer este tipo de analogías, nos dice que es necesario conocer en qué consiste una profesión o oficio, ¿no? O sea, para hacer otros tipos de analogías, tenemos que ver en qué consiste una profesión o un oficio. Por ejemplo, yo sé en qué consiste ser panadero, en hacer pan, ¿no? Entonces, panadero en hacer pan. Entonces,
también nos dice, ¿y qué objetos o instrumentos utilizan las personas, ¿no? Cuando trabajan? Por ejemplo, ¿qué objetos o instrumentos utilizan las personas cuando trabajan? Por ejemplo, si digo pintor, entonces el objeto que va a utilizar como instrumento es el pincel. Entonces, por eso decimos la analogía de pintor a pincel, ¿no? Entonces, hay muchas otras más analogías donde nosotros podemos trabajar. Y con esto estaríamos concluyendo el contenido. Entonces vamos a trabajar el que aprendí y la actividad que viene a continuación, ¿no?